Dios les bendiga, hermanos. Qué gozo es estar nuevamente en la casa del Señor, estar aquí con los hermanos, tener este compañerismo y escuchar la palabra de Dios. Así que, mis amados hermanos, les pido que prestemos atención para ver lo que el Señor tiene para con nosotros en esta mañana. Escucho el micrófono con un poco de estática. ¿Soy yo o está así? No sé si podemos apagar los otros micrófonos, por favor. Bueno, hermanos, para continuar con lo que hemos estado aprendiendo, unas parábolas de nuestro Señor Jesucristo en preparación para darnos cuenta de su obra que Él vino a hacer aquí en la tierra, que Él vino a establecer su reino, que el Señor mismo viene y nos enseña a nosotros cómo vivir. Vimos su nacimiento y después vamos a ver de su glorioso regreso. La primera semana de este mes estudiamos el tesoro escondido. Vimos la parábola de que como Cristo es el tesoro más precioso que nosotros podemos obtener. La segunda semana vimos a Cristo como la luz más resplandeciente. Después, en la tercera semana, estudiamos acerca de la parábola de la invitación a la cena, que esa invitación está abierta, que Cristo está invitando a aquellos que vengan y que participen de su reino, aquellos que son marginalizados, que están fuera de la sociedad. La semana pasada vimos acerca de la parábola de los labradores malvados. Y esta semana, mis amados hermanos, vamos a estudiar la parábola de el grano de mostaza con el enfoque en la ascensión y la inauguración del rey. Y el tema de esta mañana va a ser la ascensión e inauguración del rey. Por reverencia a la palabra de Dios, hermanos, les invito a ponerse de pie y abramos nuestras Biblias al Evangelio de Mateo, capítulo 13. Mateo capítulo 13 y vamos a leer del verso 31 al verso 33. Dice así la palabra de Dios en el Evangelio de Mateo capítulo 13 del verso 31 al verso 33. Otra parábola les refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, la cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es mayor que las hortilazas y se hace árbol, de tal manera que vienen aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Otra parábola, noten el verso 33. Otra parábola les refirió: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que fue todo leudado. Vamos a orar y entramos en mensaje. Señor, gracias, Padre eterno, por darnos esta oportunidad y este gran privilegio de venir a tu casa de oración, a escuchar tu palabra. Señor, venimos unánimes, enalteciendo y glorificando tu nombre, Señor, porque tú eres digno. Padre eterno, te pedimos que nos hables en esta mañana, por medio de tu santa y bendita palabra. Ayúdanos a entender, a discernir y aplicar estas maravillosas verdades a nuestras vidas. A saber, Señor, que tú eres Rey eternamente y para siempre, y que vendrás nuevamente por los tuyos, Señor, que donde tú estés, allí nosotros también estaremos. Y mientras estamos aquí en la tierra esperando tu venida, Dios mío, que nos ayudes a vivir unas vidas dignas de ti, viviendo cada día como si fuera el último día antes de tu retorno. Que tú recibas la honra y la gloria. Y por aquellos que están aquí, Señor, que aún no son salvos, que aún no han entregado sus vidas al señorío de Cristo, te pido, Dios mío, que hagas la obra en sus corazones, que ellos puedan pasar de muerte a vida. Señor, es la obra que únicamente puedes hacer tú. Así que te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Pueden tomar asiento, mis amados hermanos? Ya que estamos en el último domingo del año, estamos a punto de entrar a enero del 2025.
En esta mañana, hermanos, les invito a reflexionar sobre el propósito eterno que Dios tiene, la victoria que Cristo tuvo y su reinado que dura para siempre. Esta parábola, hermanos, que acabamos de leer acerca del grano de mostaza y también de la levadura, que tienen el mismo significado, Jesús está describiendo la naturaleza de su reino. ¿Cómo? ¿Cómo describimos la naturaleza del reino de Jesús con una semilla como el grano de una mostaza y la levadura? Que al principio empieza algo muy pequeño, pero fue destinado a crecer y se convierte en algo tan grande que llena toda la tierra. La ascensión de Cristo hacia el cielo, hermanos, como la vimos registrada en Hechos capítulo 1, marca la inauguración de Cristo como rey. Marca que Él es el rey y nos asegura de su regreso, que el regreso de Dios es inminente y que Él pronto va a regresar. No vayan aquí, pero escuchen lo que dice Lucas en Hechos capítulo 1 del verso 10 al 11. Dice: estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que se iba hablando de Jesús, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Una doctrina esencial. Cristo ascendió al cielo, inaugurando su reinado, sentándose a la diestra del Padre. Y aquí los varones con vestiduras blancas, estos ángeles están asegurando que de la misma manera que vieron a Jesús ascender al cielo, va a descender nuevamente y va a regresar por su pueblo. Y anhelamos con ansias el retorno de nuestro Señor Jesucristo. Así que el propósito de esta tarde, vamos a analizar nuevamente estos 3 puntos, hermanos. Vamos a ver la exaltación de Cristo como rey. La exaltación de Cristo como rey. Después vamos a ver nuestra necesidad de ser parte del reino. Y después vamos a ver un llamado a vivir con una esperanza y una misión mientras esperamos el regreso del Señor Jesucristo. Primero, la exaltación de Cristo como rey. Después, nuestra necesidad de ser parte del reino. Y después, un llamado de vivir con una esperanza mientras esperamos su regreso. Antes de empezar, quisiera citar esta cita de San Atanasio que dice: el verbo de Dios se hizo hombre para que por su muerte Él pudiera destruir al que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo, y liberar a los que están sujetos a la esclavitud. Con su resurrección nos ha dado la garantía de la inmortalidad y nos ha mostrado que su reino es eterno, porque el reinado de Dios es eterno y es veraz. Punto número 1, la exaltación de Cristo. La exaltación de Cristo, el rey ha inaugurado su reino. Hermanos, con esta parábola del grano de mostaza y de esta levadura, hermanos, estamos viendo el carácter del reino. El carácter del reino de Cristo que es inaugurado con su ascensión al cielo. El reino de Dios empieza de una manera pequeña, como la de este grano de mostaza. Cuando Cristo está narrando esta parábola del grano de mostaza, dicen: noten esta semilla, una de las semillas más pequeñas, pero es sembrada. Y es impresionante que de una semilla tan minúscula pueda crecer un árbol de una manera extravagante y que ese árbol pueda albergar a muchas aves de los cielos. Empieza pequeño, pero se extiende y tiene un reinado eterno. Entonces, hermanos, al igual que este grano de mostaza, el reino de los cielos empezó de una manera humilde. ¿Cómo? Humilde como el nacimiento de Cristo Jesús en el pesebre. En Lucas capítulo 2, 7, no vayan ahí, pero ahí narra cuando nuestro Señor Jesucristo vino y nació. Vimos cómo se humilló. Y vimos después el ministerio que tuvieron los discípulos. Algo que empezaba
pequeñamente, empezando en Jerusalén, predicando la palabra de Dios. Después se fueron esparciendo por Judea, por Samaria, Antioquía, Esmirna, Pérgamo, Éfeso. Y después hasta el fin de la tierra. Pero ¿cómo empezó? Pequeño. El evangelio de Cristo Jesús, el reinado de Dios empezó pequeño, pero ahora es un reino grande. Y está invitando a muchedumbre de gentes, que aún hay espacio a la cena, que aún hay espacio en la casa de mi Padre, que tiene muchas moradas. Que vengan, está haciendo la invitación, que vengan, porque esto va en grande. No es algo pequeño, no es algo pequeño como lo vieron, como el humilde nacimiento de Cristo, como unos apóstoles que fueron perseguidos, que fueron asesinados, sino que vemos un reinado que no tiene ninguno en comparación. Ni el reinado de Salomón, ni los imperios de la tierra, nada se compara al reinado de Cristo Jesús. El reino creció poderosamente. Sí, fue pequeño desde el principio, pero el reino de Cristo, hermanos, ha crecido y seguirá creciendo. ¿Hasta qué? Hasta que se llene la tierra. Seguirá creciendo. No hay nadie que le ponga un pare al reinado y a la expansión del reino de Cristo. El evangelio va a ser proclamado. Si usted no lo hace, Dios elige a alguien más que lo haga, pero el evangelio de Dios va a ser proclamado, haciendo la invitación de que vengan y que vengan a participar, que vengan, que aún hay lugar en la casa de mi Padre. Isaías, acompáñenme por favor, capítulo 9. Isaías capítulo 9, verso 7. Dice así la palabra de Dios en Isaías capítulo 9 y verso 7. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. El imperio de Dios es sin límite. Sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Vemos, hermanos, que el reino de Dios va a venir y va a ser eterno. Empezó, su reinado fue inaugurado, ascendió a los cielos, envió su Espíritu Santo, haciendo morada en cada aquel que deposite la fe en el Hijo, regenerándonos, conformándonos a la imagen de Cristo, transformándonos constantemente. Ha empezado su obra. Hermanos, la ascensión de Cristo marca el comienzo de su reinado. ¿Cuándo? Cuando se sienta a la diestra del Padre. Y antes de proseguir, me es necesario, el pastor Lorenzo tocó en esto hace un par de meses, pero creo que es muy necesario tener en claro la diferencia de la palabra ascensión y la palabra asunción, para que no nos confundamos. Estamos hablando acerca del ascenso, la ascensión de Cristo. Cuando hablamos acerca del ascenso, sabemos de la ascensión de Cristo en cuerpo y alma, que ascendió hacia los cielos y está sentado a la diestra del Padre. Asunción, la palabra asunción es una palabra que se utiliza mayormente por católicos romanos, que está hablando de la asunción de la Virgen María en cuerpo y alma al cielo. Entonces estamos hablando de la ascensión de Cristo, no de la ascensión de María. Solamente para tener esto muy en claro. La ascensión de Cristo. En Hechos capítulo 2 y verso 32, vemos aquí la narrativa. Vemos aquí la narrativa que se hace. Hechos capítulo 2 de... vamos a leer del 32 al 35. Hechos 2, del 32 al 35 dice: a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que exaltado por la diestra de Dios
y habiéndolo recibido del Padre, la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Cristo asciende a los cielos, no nos deja solos, viene el Espíritu Santo y hace la morada dentro de nosotros. Es impresionante lo que Cristo ha hecho por nosotros. Ahora vamos a leer el verso 34. Dice, porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. Verso 35, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Noten esto. Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Qué es lo que está hablando el texto? Esta es una profecía mesiánica. Esto siendo una profecía mesiánica cuando dice mi Señor a mi Señor. Aquí es claro para aquellos unicitarios que están negando la Trinidad. ¿Qué es lo que David dice o qué es lo que dice la profecía cuando dice el Señor a mi Señor? ¿Será que hay dos dioses? Claro que no. Aquí en nuestra versión y casi todas las versiones en español tienen esto. Señor y Señor, ambas con S mayúscula y las demás minúsculas. King James hace una diferencia. King James utiliza la palabra Lord y todas son mayúsculas y las restantes son minúsculas. Cuando nos vamos al original, lo que está diciendo es, dijo él, y utiliza estas letras. YHWH. YHWH, que se está refiriendo al nombre de Dios. Dijo Jehová, o dijo Yahvé, o dijo Yahweh. A mí, cuando usa la palabra Señor, el segundo está utilizando la palabra Adonai. Tenemos que diferenciar estas palabras para entender el contexto aquí. Cuando dice, dijo el Señor, estas palabras Yahweh o YHWH están refiriéndose al nombre de Dios, lo cual no se puede pronunciar. Algunos dicen Yahweh. En el siglo XVI se inventó una palabra para tratar de abarcar, que es la palabra Jehová, pero ni Yahweh ni Jehová. ¿Cuál es el nombre de Dios? Estas palabras YHWH son el nombre de Dios. ¿Y cómo se pronuncia? Con cada respiro que tomamos. Con cada respiro que tomamos estamos mencionando el nombre de Dios. Dios es presente. Cuando Dios le dice a Moisés, dice, ¿cuál es tu nombre? Para que le diga a aquellos cuál es tu nombre. Él dice, yo soy el que soy. El nombre de Dios es tan alto y sublime que los judíos cuando lo escriben omiten, solamente tienen la primera palabra y omiten las otras palabras. ¿Por qué? Porque el nombre de Dios es tan alto. Así que el nombre de Dios el Padre, Yahweh o Yahvé, lo decimos con nuestro respirar diario. Ahora, el nombre Adonai. El nombre Adonai es un título, no es un nombre. El título Adonai se utiliza como una reverencia profunda hacia Dios. Está subrayando la autoridad de Dios, la soberanía de Dios y el señorío de Dios sobre toda la creación. La palabra Adonai, que en el griego es la palabra kurios. La palabra kurios en el griego tiene el mismo significado y también tiene el significado de aquel que es dueños de esclavos. Aquel que es un amo, que compró un esclavo con un precio y por ende ese esclavo le pertenece a él. Nosotros fuimos comprados con un precio. El precio de la sangre preciosa de Cristo Jesús. Cuando depositamos nuestra fe en Él, Él llega a ser nuestro Adonai. Él llega a ser nuestro kurios y nosotros somos esclavos, somos pertenencia de Él porque Él pagó un precio por nosotros. Así que, regresando al texto,
Dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de mis pies. Es que Dios exaltó al Hijo, que es Adonai, que es el Todopoderoso, el soberano de toda la creación, que su presencia llena la tierra, que Dios el Padre exaltó a su Hijo, sentado a la diestra del Padre, y está reinando. Ese es nuestro Jesús, que está reinando. Su autoridad no tiene fin, su soberanía es eterna y su señorío llena toda la creación. Cristo, hermanos, es nuestro Rey exaltado. Exaltado sobre todas las cosas. Hermanos, Cristo no nació en un pesebre solamente para salvarnos. Él ascendió al cielo para reinar. Ahora intercede por nosotros como sumo sacerdote y gobierna como el Rey soberano de toda la creación. La palabra de Dios lo describe hermosísimamente en Hebreos, la carta a los Hebreos capítulo 7 y verso 25. Tomen nota, no vayan aquí por cuestión de tiempo. Pero dice aquí el autor en Hebreos 7:25: por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que a él se acercan a Dios, viviendo para siempre, e interceder por ellos. Increíble cómo este rey, que empezó humildemente en un pesebre, murió, fue sepultado, resucitó, ascendió y reina para siempre. Es nuestro Señor. Él se humilla y Él está pendiente de nosotros, pendiente de sus hijos. Él reina para siempre. Él nos salva perpetuamente. ¿Escucharon? Perpetuamente. Para afirmar la doctrina de la perseverancia de los santos, que la salvación no se pierde. Cuando Él nos salva, nos sella y estamos seguros en Él. Nada nos apartará de la mano de Dios. Ni la muerte ni la vida. Ningún pecado que usted pueda cometer le arrebatará de la mano de Dios. En Él estamos seguros. ¿Por qué es eterno? Porque Dios es eterno. Sus promesas son eternas. Sus promesas son veraces, eficaces y para siempre. Nuevamente, una frase de San Atanasio dice lo siguiente: Cristo subió a los cielos para sentarse a la diestra del Padre. Como testimonio de su victoria y de la reconciliación que nos ha traído, desde ahí reina sobre todas las cosas, gobernando su creación con justicia y con verdad. Habiendo dicho esto, hermanos, reflejando en el reinado de Cristo, la pregunta es: ¿estamos viviendo bajo la autoridad de Cristo como Rey? ¿Nos estamos sometiendo a su señorío? La Navidad que vimos la semana pasada, hermanos, no es solamente un recuerdo de su nacimiento, sino una celebración de su reino eterno. Herodes, temblando, dice: alguien me va a querer quitar el reino, y quiso exterminar a Jesús. Tanto así que mandó matar a todos los niños entre su edad, porque quería quitarlo y quería que la raza de los Herodes duren para siempre. Herodes el Grande, Herodes el Tetrarca, Herodes Antipas. Ellos querían tener el reinado, pero vino uno más grande, más alto y más sublime que puso a todos sus enemigos por estrado de sus pies. Cuando Él fue crucificado, mis amados hermanos, Él derrotó la muerte y el pecado, y la cabeza de esa maldita serpiente quedó aplastada bajo sus pies. Él resucitó victorioso. Es lo que ha hecho nuestro Señor por nosotros. Me lleva al punto número 2. Contemplando la grandeza y el señorío de Dios, esto nos llevaría a ver nuestra necesidad de ser parte del reino, porque la invitación aún sigue abierta. Las puertas al gran banquete, la cena que Él preparado para nosotros, están abiertas. Tenemos una necesidad de entrar al reino, porque la alternativa es destrucción y es ira. Aquel que rechaza esta invitación de ser parte del reino sufrirá bajo la ira y la condena del Rey Todopoderoso. Bajo la ira y la santa, justa ira que condenará a todo aquel que menosprecie la sangre de Cristo. La parábola, hermanos, nos
nos revela, nos invita también a ver nuestra necesidad de ser parte del reino de Dios, porque fuera de Él, hermanos, no hay esperanza. No la hay. Vemos imágenes de esto a través de las Escrituras. Cristo es nuestra ancla, Él es nuestra arca en quien estamos seguros. La puerta está abierta. La puerta de aquella arca estaba abierta por 120 años que se predicó la palabra, para que gente escuche, para que se arrepiente, para que pueda escuchar que la ira de Dios viene, que se arrepientan de su pecado. Cristo es el arca y Él era el único que podía salvarlos. Después vino la ira. ¿Y qué sucede cuando la ira viene? La puerta se cierra y nadie la puede abrir. Dios mismo cierra esa puerta. Esa puerta de la misericordia de Dios sigue abierta. La invitación está vigente aún. Ven. No importa dónde estés, no importa que estés hasta los fines de la tierra. Ven. Ven. Aún hay esperanza. El problema, mis amados hermanos, es el pecado, es la soberbia. No queremos someter nuestras vidas al señorío de Cristo. El reino de Cristo está creciendo, pero no todos son parte de Él y no todos quieren ser parte de Él. No son parte y no quieren ser parte del reino. El pecado, hermanos, nos separa de Dios. Estamos destituidos, estamos excluidos del reino de Dios. Acompáñenme a la primera carta a los Corintios, por favor. Primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 6. El verso 9, el verso 10. Vamos a ver quiénes son aquellos que han estado excluidos del reino de Dios, aquellos que están en tinieblas. Primera a los Corintios, capítulo 6, del 9 al 10, dice lo siguiente. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. No sé usted, hermano, pero yo creo que cada uno de nosotros hemos caído bajo alguna de estas categorías que acabamos de leer. El problema es el pecado. Nos separa de un Dios santo y justo. Él aborrece el pecado, que Él creó el infierno para el diablo y sus ángeles y para toda aquella iniquidad que sufra eternamente. Todo aquel que rechace al Hijo sufrirá la paga del pecado eternamente. Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo pecadores, en que naciendo con una naturaleza adámica, caída y pecadora, aunque siendo hijos de ira, Él murió por nosotros. Nos ofrece vida y vida en abundancia. Es lo que hace Dios por nosotros. Regresando a la parábola, hermanos, de Lucas, la obra de la levadura. Así como la levadura, hermanos, transformó la masa, transformó eso. El Evangelio tiene poder de transformar nuestras vidas. Pero primero, hermanos, debemos de reconocer nuestra necesidad de redención y someternos al Rey. Esta mujer no tenía mucho, tenía estas 3 medidas, pero con lo poco que tenía, lo puso y pudo tener una abundancia de pan con un poquito. Hermanos, de la misma manera, el Evangelio, esa semilla de la predicación de la palabra de Dios, esa semilla de fe que nosotros tengamos, aunque sea del tamaño de un grano de mostaza, depositada en tierra fértil, crece, se arraiga. Con el agua que tenemos por dentro, que son
fuentes y ríos de agua viva que van regando y que nunca se va a apagar, porque Cristo lo prometió, se lo prometió a la samaritana y sigue vigente el día de hoy, que estamos arraigados y que la palabra de Dios haga la morada dentro de nosotros, hermanos. Necesitamos esa obra redentora y regeneradora de la palabra de Dios en nuestras vidas. Sí, el pecado destruye, pero cuando depositamos nuestra fe en Cristo, reconocemos nuestra maldad, Él es quien hace la obra para nosotros. Nos da un regalo irrevocable. La ascensión de Cristo, hermanos, no fue que Cristo nos abandonó. Él le dijo a los discípulos: os conviene que yo me vaya. Cristo no nos abandonó, sino su ascenso fue una promesa, que su presencia a través del Espíritu Santo estaría con nosotros por siempre. Es Él, el Espíritu Santo, y lo aprendimos anteriormente, quien nos santifica, quien nos capacita para vivir como ciudadanos del reino de Dios. Cristo les dije: pero os conviene que yo me vaya, porque si yo no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y gracias a Dios que Él ascendió y envió a su Consolador, que hace morada dentro de nosotros. Este es el regalo. Este es el regalo que Cristo nos da. El regalo mayor, que es incomparable. Su morada dentro de nosotros. Ya no es aquel tabernáculo en el desierto que lo tumbaban y mientras iban mudando lo movían. Ya no es aquel templo que construyó Salomón, o el segundo templo, o si acá construyen un tercero, hermanos. No es allí la morada de Dios. La morada de Dios está en el corazón de los creyentes. El Espíritu Santo hace morada entre nosotros, y ese es el regalo. Porque el que tiene el Hijo tiene la vida, y el que no tiene el Hijo de Dios no tiene la vida. Escuchen lo que dice Eusebio de Cesarea. Dice lo siguiente: el Verbo de Dios se manifestó como Salvador de toda la humanidad, trayendo la luz a los que vivían en tinieblas y liberando a los cautivos del pecado. Este don de salvación es el cumplimiento del propósito eterno de Dios. Dios ha cumplido su propósito por medio de la obra redentora de Cristo para salvar a su pueblo de su pecado. Hermanos, la sangre de Cristo salva. No es que haga la salvación posible. Escúchenme bien. La sangre de Cristo no únicamente hace la salvación posible, sino que es eficaz y sí salva. Ninguna gota de la sangre de Cristo se desperdició. Va a salvar a todos aquellos que han estado en su corazón desde antes de la fundación del mundo. Ninguno de los suyos se perderá. Gloria a Dios, que en Él estamos seguros. Ni la muerte ni la vida nos separará. En Cristo estamos seguros. Hermano, amigo, te pregunto: ¿has sido transformado por el poder del Evangelio? ¿Has sido regenerado por el Espíritu Santo de Dios? ¿Estás viviendo como un ciudadano del reino? Estamos listos para rendir cuentas cuando estemos ante su presencia. Hermanos, hoy es el día para rendir nuestras vidas ante el reino. Punto número 3. La esperanza de su retorno. Hermanos, deberíamos de vivir en una misión expectativa, con la esperanza de que Cristo regrese pronto. Ese debería ser el anhelo en el corazón de cada uno de nosotros. Señor Jesús, ven pronto. Ven, Señor. Pero muchas veces cuando vivimos en la carnalidad: ay, Señor, todavía no vengas, tengo mucho que hacer. Tengo que hacer esto, tengo que crecer mi imperio, tengo que crecer mi negocio, quiero que mis hijos vayan al colegio, quiero ver esto, quiero ver aquello. Hermanos, nuestro deseo debería de ser: ven, Señor Jesús. Ven, Señor. Hermanos, porque la ascensión de Cristo que vimos en Hechos capítulo 1
no solamente señala su exaltación, sino que también la promesa de que regresará. Así como le vimos subir, así mismo regresará. En este reino eterno, un reinado que no tendrá fin. Lo que comenzó con su nacimiento, lo que fue inaugurado con su ascensión, culminará con su regreso glorioso. Esa semilla pequeñita, insignificante, fue plantada, fue echando raíces y va creciendo y creciendo y albergando a muchos seres que puedan vivir. Hermanos, ven cómo es el reino de los cielos. Invita a muchos a venir. Está haciendo una invitación. Escuchen lo que dice Juan en Apocalipsis. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y reinará por los siglos de los siglos. Lo repito, los reinos de este mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Los griegos tuvieron su imperio. Bajo el poderío de Alejandro, hermanos, una nación fuerte. Cómo se apoderaron de los persas y tuvieron las mentes brillantes de Platón, de Aristóteles y de todos estos grandes filósofos. ¿Y su imperio? En las ruinas. El imperio romano, que sobrepasó a los griegos, fue poderoso, conquistó toda Europa y se fue expandiendo. ¿Dónde quedó su imperio? Desolado. Ahorita, la potencia mundial en la cual estamos participando nosotros, los Estados Unidos, va a venir el tiempo que esté por las ruinas. Pero el señorío y el imperio de Cristo es para siempre, sin fin. Y te está invitando a ti a participar y a ser ciudadano de los cielos, siendo un coheredero con Cristo. Hermanos, ¿cuál es nuestro anhelo? ¿Cuál es nuestra esperanza? Hermanos, Cristo antes de ascender nos dio, es más bien nos comisionó, nos dio una tarea para que cada creyente lleve a cabo. ¿Cuál es esa tarea? La proclamación del Evangelio. La proclamación del Evangelio, hermanos, nosotros tenemos que ser instrumentos para el crecimiento del reino. Ahora sí, tenemos muy en mente que ninguno se va a perder, pero noten que nosotros seamos instrumentos, que nosotros seamos partícipes activos de la obra redentora de Dios. ¿Por qué? Para que Él se lleve toda la honra, para que Él se lleve toda la gloria y nosotros simplemente vasos usados para enaltecer a Cristo. Es nuestro llamado. Nuestra misión, hermanos, es la gran comisión. La vemos en Mateo 28. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. Esa es nuestra misión. Nuestra esperanza, hermanos, nuestra esperanza. Escuchen lo que dice Pablo a Tito. Este mismo Jesús vendrá. Nuestra esperanza aguardada, bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Cuál es la motivación para seguir al Señor? Nuestra motivación es el regreso de Cristo. Estamos viviendo con un propósito, con una esperanza. Hermanos, la vida de nosotros no va a terminar con la culminación de este año. Va a venir el año 2025 y el Señor no llega, 26 y 27. Estamos viviendo, hermanos, para la gloria de Dios. El Rey viene. Su reinado va a ser establecido plenamente para siempre. Hermanos, este año que pasó, espero que sea un recordatorio que estamos más cerca a la venida de Cristo, a contemplar a nuestro gran Rey. Mientras tanto, mientras esperamos su regreso, debemos vivir nuestras vidas con estas verdades en nuestra mente.
exaltando a Cristo, nuestro Rey, ahora y para siempre. Después, entregarnos al reino de Cristo. Rendir nuestras vidas al Señor, que seamos transformados por el poder del Espíritu Santo y la gracia que Él nos ofrece. ¿Y qué más? Vivir con esa esperanza. Nuestra esperanza en vida y muerte, hermanos. Vivir con la esperanza y esta misión de proclamar el Evangelio y vivir como unos embajadores del reino mientras esperamos su regreso. Hermano, si usted no es parte del reino de Dios, y no quiero que piense el hermano Daniel ha estado predicando lo mismo todo el mes y ya me aburrió, hermanos. Antes se predicaba y se predicaba sin ninguna invitación. No se hacía invitación, pero ¿qué es lo que hacían los predicadores de la antigüedad? Predicaban la ira, predicaban el enojo, la santa ira de Dios sobre el pecado, sobre el pecado, sobre el pecado. Para que Cristo vaya formándose dentro de ellos y después tengan un conocimiento para entregar su vida a Cristo. Estamos predicando y estamos diciendo esto para que se den cuenta de la severidad de nuestro pecado, para que nos demos cuenta que nuestro pecado nos aleja de Dios y tenemos una necesidad de ser parte de Él. Les invitamos a rendir sus vidas a Dios. Hermano, el propósito de que Cristo vino a la tierra a morir, en última instancia, no fue para ti ni fue para mí. Tengamos eso muy claro. El propósito de Cristo a venir a la tierra, a morir, a sufrir, no fue por ti y no fue por mí. El propósito de Cristo venir y morir, resucitar y ascender, fue para que Él sea vindicado, para que Él reciba la honra, la gloria por los siglos de los siglos. La salvación no se trata de ti. Todo es de Él y para Él. Él merece toda honra, toda gloria. Él vino, murió, resucitó, ascendió, no solamente para redimirte, sino para establecer su reino, para que miremos a Él y confiemos en Él, que Él tiene un lugar asegurado para nosotros en el reino. Si no eres parte, hermanos, vive una vida con un temor. Si no eres parte del reino, deberías de vivir con un temor y temblor. Pero no. ¿Por qué? Porque la gente ama más la luz que las tinieblas. Perdón, ama más las tinieblas que la luz. Oremos, roguemos para que Dios haga la obra. Prediquemos, hermanos. Si Dios va a salvar a sus elegidos, gloria a Dios, pero nosotros prediquemos como si dependiera de nosotros, con ese afán, con esa constancia. Pongámonos de pie y abran sus Biblias a la primera carta a Timoteo. Capítulo 1. Primera carta a Timoteo, capítulo 1 y verso 17. Dice así: por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Leámonos juntos, todos, una vez más, ahora todos juntos. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a orar, hermanos. Señor, te bendecimos. Gracias, Dios mío, por venir, por humillarte, por encarnarte, por vestirte de debilidad humana, Señor, por tomar sobre tus hombros toda la mancha y el pecado de la humanidad, Señor, por sufrir bajo la justa ira de Dios, por morir, Señor, por ser sepultado,
por derrotar la muerte, por derrotar el pecado, Dios mío, por ascender. Te damos gracias, Dios mío, por tu reinado, por tu Espíritu Santo que está con nosotros todos los días, Dios mío. Tú eres nuestra esperanza en todo, Dios mío, en la vida y en la muerte. Anhelamos tu venida y anhelamos estar en tu presencia nuevamente, Dios mío. Ayúdanos a contemplarte. Que tú recibas la honra y la gloria. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Vamos a responder alabando al Señor, hermanos. Gracias a Dios por su palabra, amén. Vamos a responder cantando en nuestra única esperanza, que es Jesucristo. Damos fuerte.